En la RAE, los sexismos se refieren a la discriminación por personas hacia otras por razón de sexo. Nosotros queremos tratar de averiguar qué porcentaje de sexismo hay entre los jóvenes, a qué edad aumentan, qué hacer para solucionarlo y cómo afecta esto a formas del lenguaje cotidiano, como la feminización de las profesiones. Hola, yo soy Fátima, soy psicóloga. Yo concretamente estuve trabajando en edades que comprendían de los 7 a los 13 años más o menos. Hola, soy Isabel García Romero, soy profesora de biología del Instituto Julio Verne. Le doy clase a niños entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Somos los alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla y nuestro grupo es el 15. Here we go again. Esperemos que os resulte interesante la información recogida. Sí, constantemente, cada día. Normalmente todos los días hay algún tipo de comentario, sobre todo dirigiéndose entre ellos. Cuando ellos se hablan unos a otros, tienen un lenguaje y un comportamiento bastante machista y sexista. Sí, en el lenguaje está inculcado el sexismo, por ejemplo, en los profesores, en manera de hablar, en padres, pues eso es lo que el niño va a aprender y va a interiorizar. Debería ser un punto a gestionar en la educación, como también a lo mejor con sus padres, que tuvieran charlas abiertas sobre esto, en plan de hablarlo literalmente con el niño y explicarle lo que es, por qué debe ser así, cómo era antes. Para empezar, los sexismos en el lenguaje se pueden ver reflejados de muchas formas. Nosotros hemos optado por tratar de enfocarlo en la feminización de las profesiones como reflejo de una sociedad. Primero tenemos que diferenciar entre el género gramatical y el género natural. El género gramatical es una propiedad gramatical de las unidades lingüísticas que incide en la concordancia sintáctica en un sintagma, mientras que el género natural es el que hace referencia al sexo biológico de un ser vivo para distinguir entre macho y hembra. No es una característica de las palabras, así que nos reduciremos al análisis del porqué del género gramatical. Y también lo veo a la hora de dirigirse, cuando le da clase una profesora, ellos se comportan de una forma distinta, es como que tenemos menos autoridad o ellos lo perciben como menos autoridad. Tienes que imponerte mucho más porque ellos lo ven como una madre, no acaban de ver ahí una autoridad, mientras que a los hombres le dan por hecho que tienen esa autoridad. Después, en todos los casos, evidentemente va a depender de la persona, pero hay que ganárselo más si eres mujer esa autoridad que si es hombre. Que es verdad que todavía queda mucho camino, por así decirlo, pero poco a poco va cambiando y yo creo que ahora mismo hay mucho más conciencia de eso y se lleva a cabo más que hace, 50 años. Entre esos sustantivos animados que permiten una variación de género que se puede hacer añadiendo un morfema u otros recursos como la heteronimia, encontramos un problema, pues algo que debería ser gramatical se involucra en lo social. Desde la incorporación de la mujer al mundo laboral, tenemos una controversia en cuanto al cómo nos referimos a profesiones no extendidas, femeninas o masculinas, pues mucha gente se resiste a la feminización o masculinización de las palabras. Como la lengua está en constante cambio, la RAE ha implementado normas para la correcta feminización y solucionar el problema. No, a mí concretamente no me ha pedido ningún alumno que se use ese lenguaje. Yo he tenido alumnos que no tienen claro, no están bien definidos todavía en qué sexo son y demás, pero no me han pedido a mí directamente que yo use ese lenguaje. Si un paciente acude a consulta por este motivo, yo creo que lo primero sería dar información, la información que no ha podido obtener adecuadamente de otros medios, pues dársela en consulta, hablarle pues en qué puede afectar el sexismo en los roles de género, en la identidad de género, en eso, en las expectativas, en los estereotipos. Yo lo que suelo hacer, la verdad que no había caído nunca para que fuese por lenguaje inclusivo, sino simplemente por cercanía con los alumnos. Cuando comienza el curso, en la ficha que me tienen que rellenar, siempre les digo al lado de su nombre, cuando ponen su nombre, que pongan entre paréntesis cómo les gusta que les llame. Entonces, bueno, pues si alguien se llama María Isabel y quieren que le llamen Isa, pues a mí me da lo mismo llamarle Isa. Entonces, es verdad que en este sentido, ahora que hacéis la pregunta, pues sí es curioso que si alguien que se llame Manuel me pusiese que le llamase Manuela, pues no me importaría, y creo que al principio de curso sería una buena forma de romper ese hielo sin tener que en clase, que ellos no lo hacen, o sea, en clase no se van a dirigir a ti directamente levantando la mano para decir, mira, no, a mí me llamas de esta manera o de otra. Sin embargo, muchas palabras se siguen resistiendo o sufriendo un retroceso por razones como la homofonía, que confunde la profesión con la disciplina. La asociación
al significado antiguo de esposa de como militara o coronela, la asociación peyorativa de la palabra que puede provocar burla como sargenta, la creencia de que un término suena mal, por lo que cae en desuso o se sigue utilizando el masculino como en la juez o la jueza. En el caso contrario, aunque en menor medida, con respecto a la masculinización de las profesiones, que habían sido en su mayor parte ejercidas por mujeres, encontramos ejemplos como la enfermera, el enfermero, la modista, el modisto, que también están pasando por un proceso similar de resistencia. Estos sexismos se ven en los recursos gramaticales, son un reflejo de la desigualdad, pues no aceptar la feminización o la masculinización de algunas palabras sería invisibilizar que dicho género ejerza esa profesión. Los medios de comunicación, no representar siempre, pues hablando así más coloquialmente, pues, no sé, en una serie que aparezca una persona gay que ahora está ahí como medio loca, es así medio promiscua, tal, pues no, en plan, mostrar justamente en los medios que hay personas que pueden ser de todos los tipos, pueden diverger de su rol y que esto existe, es una realidad que a lo mejor durante estos años en los medios audiovisuales se ha mostrado esta persona con roles muy limitados. Ahora está avanzando un poco y que vuestro papel es seguir haciendo que avance, seguir mostrando esas personas que divergen de lo que supuestamente tendrían que ser según un entendimiento o una construcción que se ha hecho. Sí, muchísimo. O sea, no es lo mismo que alumnos que escuchan reggaetón solo, en el que los mensajes y el lenguaje que se usa es muy machista. Esos alumnos van a repetir ese comportamiento incluso en el lenguaje y van a hablar de esa forma, mientras que se escuchan otro tipo de música, no, igual que en el cine, aquellos alumnos que ven o alumnas que ven películas de héroes o del hombre que es muy macho y que es el que tiene que salvar, como ese tipo de forma llega, y sin embargo aquellos alumnos que yo he comprobado que ven otro tipo de películas, sobre todo películas que hoy en día se trata mucho la homosexualidad, incluso en series y demás, se ve que tienen como un mayor respeto para ese tipo de comportamientos. A ver, yo pienso que las redes sociales juegan un papel muy importante porque en estos días los niños están siempre pegados a una pantalla, eso afecta a todo, al lenguaje, a los roles de género, de identidad, de todo. Es verdad que también pienso que hoy en día hay como un boom de la psicología, ¿no? Que habla mucha gente de eso y como está de moda, es una moda que veo necesaria porque durante toda la historia nunca se había dado importancia a estas cosas como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Pues la verdad que sí, o sea, aparte de las políticas que yo creo que son fundamentales y necesarias, desde las familias fundamentalmente, pero también desde la escuela, o sea, debemos de potenciar que se trabaje ese tipo de comportamiento no sexista y que entre ellos al menos intenten hablar con mucho más respeto y respetando todo. ¿Crees que el reggaetón promueve el lenguaje sexista? Las respuestas de bachillerato han sido prácticamente un rotundo sí, con un 83,3% y solo un 16,7% que decidió no contestar. Un choque bastante grande con sus compañeros algo menores, con un 26,5% en el no. ¿Alguna vez has utilizado el lenguaje inclusivo? En esta pregunta encontramos lo mismo. La mayoría de los alumnos de bachillerato sí han empezado a incorporar el lenguaje inclusivo alguna vez en su vocabulario, mientras los más pequeños aún no lo utilizan. ¿Has notado algún comportamiento sexista en la comunicación de tus compañeros? Los datos nos muestran algo curioso, pues aunque hay un ascenso de la aceptación de lenguajes y comportamientos sexistas sobre los 14 a 16 años, luego con la madurez de los alumnos de 17 a 20 hay un aumento de la concienciación en estos temas. Los alumnos de la ESO no identifican bien lo que se considera sexista, con un 38,2% de no sabe, no contesta, mientras que en bachillerato un 44,4% ya se identifica y señala que existen dichos comportamientos. ¿Qué opción te parece más correcta a la hora de referirse? A. La médico. B. La médico. C. La médica. En cuanto a estos datos que se han recogido entre personas de todas las edades, podemos ver que en profesiones más extendidas con la feminización sí contamos con un 80% de personas que dominan la médica. A. El concejal. B. La concejal. C. La concejala.
mientras que en profesionales no tan normalizadas aún nos encontramos con un porcentaje más bajo a la hora de llamarla concejala, con un 40,4%. En conclusión, con los siguientes datos resumimos que el lenguaje sexista comienza a notarse con más fuerza en los niños a partir de los 14 años aproximadamente, pero esta edad parece ser cada vez más baja. La más probable consecuencia es la cada vez más temprana edad en la que los niños acceden a las redes sociales, donde son más susceptibles a ciertos contenidos, no aptos aún para sus edades. Bulos y fake news, a opiniones extremas externas, etc. También factores culturales como la música reggaetón en auge que promueve unos determinados vídeos, letras y mensajes. En general, un cúmulo de cosas. Una de las posibles soluciones es el control del acceso a Internet a edades demasiado tempranas y concienciación sobre la igualdad de género.